estamos muy contentas en este día porque tenemos la oportunidad de reunirnos como amigas. Damos gracias al Señor porque surgió esta idea de poder estar aquí juntas compartiendo temas en específico. Nosotras somos pastoras de diferentes congregaciones que comenzamos una amistad desde que estábamos estudiando en el Instituto Bíblico Nacional, y desde ahí hemos trabajado y hemos cultivado una linda relación, una linda amistad, y en base a esa amistad que quisimos nosotros hoy día juntarnos para compartir temas que son muy importantes en este tiempo que estamos viviendo, sobre todo donde estamos viviendo tiempos de enfermedades, tiempos donde hay muchas complicaciones en los hogares, complicaciones internas. Entonces hoy día vamos a estar conversando sobre las preocupaciones. Preocupaciones. ¿Quién no tiene preocupaciones hoy en día? O sea, si en el normal de nuestra vida tendemos a preocuparnos, ¿cuánto más en un momento de pandemia? O sea, las preocupaciones en este tiempo deben estar a flor de piel, deben estar latentes en cada hogar, deben haber preocupaciones de diferentes índoles, y se dice que nosotros estamos viviendo en una época de ansiedad, una época donde hay urgencia de muchas cosas, donde hay divorcio, donde hay problemas familiares, donde hay mujeres que tienen conflictos internos, enfermedades contagiosas, que es lo que estamos viviendo en este tiempo, problemas económicos. Entonces, ¿será posible que podamos nosotras tener paz y no afanarnos con tantas circunstancias adversas? Y lo digo porque nosotras como hijas de Dios tenemos instrucciones al respecto, cómo enfrentar el día a día, cómo enfrentar la vida cotidiana. O sea, la palabra de Dios nos habla de que nosotros no debemos afanarnos por nada, no debemos preocuparnos. Pero, ¿qué pasa cuando la preocupación está así, tan latente, está como queriendo ser, por un lado, compañera, amiga? Y me gustaría que pudiéramos hoy día compartir sobre el texto que está en Mateo capítulo 6, del versículo 25 en adelante, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y así podemos ver que la palabra, si seguimos leyendo este texto, todo el tiempo nos está instando a confiar en Dios. Entonces, ¿por qué la preocupación está tan latente? A mí me gustaría que pudiéramos conversar sobre eso y que ustedes pudieran también plantear cómo han enfrentado las preocupaciones, o por qué de repente las preocupaciones nos llevan a tener actitudes que van más allá de lo que el Señor nos está pidiendo, porque la preocupación no es una emoción, sino que tiene que ver con nuestro pensamiento. Y cuando hay pensamientos que son negativos, que son agobiantes, esto instantáneamente afecta nuestras emociones. Entonces, me gustaría saber ustedes, ¿por qué creen que las preocupaciones, a veces nos dejamos guiar más por las preocupaciones que por lo que la misma palabra nos dice? Dina, ¿qué piensa usted respecto a esto? Me gustaría escucharla. Bueno, la paz del Señor para cada una de las que están en el panel de conversación, también para quienes pudiera llegar este material. Bueno, yo creo y tengo la convicción de que las preocupaciones, las ansiedades y el afán al que se refiere este versículo es algo inherente al ser humano. Nadie está exento de vivir situaciones de preocupación, de vivir, de experimentar necesidades. El tema y lo que marca al mundo cristiano de quienes no conocen al Señor es cómo enfrentamos esas situaciones. Entonces, hay una frase acuñada en el mundo literario que dice que
en tiempos de aflicción, en tiempos críticos, en plena crisis donde aflora la verdadera identidad del ser humano. Entonces, justamente, una misma situación vivida por un cristiano o por una persona que no conoce al Señor no puede ser enfrentada de la misma forma. Y este fragmento, estos versículos que tú has leído, Karencita, tiene que ver con el deseo desde lo más íntimo del corazón de Jesús en el Sermón del Monte. Todo lo que está estipulado ahí es lo que nace del corazón de Él, de cómo Él esperaba o espera que nosotros funcionemos y enfrentemos distintas situaciones siendo del reino. Eso es lo que marca. Ahí están las estipulaciones de cómo Él anheló siempre que fuese, que se moviese el reino de Dios y nosotros como parte del cuerpo de Cristo, de su cuerpo. Así que eso, vamos a seguir viviendo situaciones, eso no hay ninguna duda. La respuesta que debemos buscar es cómo enfrentar esas diversas aflicciones, preocupaciones. Claro. Y Anita, ¿tú qué nos podrías decir? Bueno, yo dentro de esto, primero que nada también, buenas tardes o buenos días si ven este video. Creo que es un escalar peldaños. Creo que todos los días se nos anuncian vía televisión las malas noticias de todo esto que está aconteciendo. Y hoy en día yo lo vivo muy de cerca aquí con los vecinos, con algunos que ya han partido. La verdad es que en el momento angustioso, en un momento yo quise ponerme a llorar, pero ¿cómo lo he enfrentado? Tomándome de la palabra del Señor, que me dice que no esté afanosa, que no vaya más allá de mi preocupación, que claro, es algo que tengo en el interior, la preocupación se forja dentro en el corazón y luego sale. Entonces depende de lo que tenga dentro en mi corazón, es lo que yo voy a determinar hacer. Y me tomo de la palabra y Él me dice que no esté afanosa, que estas cosas van a seguir sucediendo. Nos tocó a nosotros como país y estamos enfrentando. Entonces cada día voy escalando esos peldaños, de ir pasando día a día con fe, templanza, en lo posible y practicando la palabra. Ha sido difícil, no ha sido fácil, pero voy escalando peldaños. Sí, no es fácil, no es fácil. Y Jessica, ¿tú qué nos podrías compartir? Hola a todas. Es complicado el tema porque nosotros somos cristianos. Yo creo que hay que diferenciar cuando uno le va a dar ánimo a una persona que no cree en el Señor, de cuando una persona es una persona seguidor de Cristo. Claro. Porque nosotros nuestra fe está puesta en el Señor. Entonces, independiente de las circunstancias que estemos viviendo, y sin ser personas que a lo mejor no viven en un mundo paralelo, sino que sabemos lo que está sucediendo, somos responsables, nos cuidamos, pero nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo. Y nosotros como cristianos sabemos que esta vida es pasajera y que no nos tenemos que aferrar ni a las cosas, ni a la familia, ni a lo que qué va a pasar si no estoy, o si no está mi papá, o mi esposo, o mi hijo. Debemos confiar en el Señor, porque el Señor a través de su palabra nos llama a creer en Él. Y si no confiamos en Él y no ponemos nuestra vida en Él, estamos siendo faltos de fe. Y si nos falta la fe, no estamos agradando al Señor. Ahora, si separamos este mensaje con cómo darle aliento a una persona que no conoce o que su fe es débil o que se ha apartado del Señor, tenemos que hablarle de Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si la persona se llena de la palabra, busca del Señor, y pueden haber momentos obviamente de temor cuando hay, no sé, más que por uno, porque uno siempre teme más por ejemplo, en mi caso, yo quiero que mis papás se cuiden, ¿verdad? Porque ellos ya están más grandes, están más viejitos, y su cuerpo ya no es igual que cuando uno está joven, no está tan fuerte. Pero todas las preocupaciones, y concuerdo con lo que están diciendo ustedes, se las tenemos que dar al Señor. Y cuando hablamos con gente que está desesperanzada porque no tiene al Señor, creo que tenemos que hablarle de Dios, del amor del Señor, de lo que el Señor ha hecho para poder transmitirles esa paz.
porque solamente el Señor nos puede dar esa paz que para las personas que no le conocen puede ser algo descabellado, puede ser algo que estamos hablando, cómo es posible tener esa paz que el mundo no da, y si es posible si nos llenamos del Señor. Y si nos sentimos débiles en algún momento, flaqueamos o estamos un poco temerosos, entregar todas esas cargas al Señor y confiar en Él, porque Él, a través de la Biblia y a través de nuestro mismo testimonio, y como hemos visto que Él obra, Él es fiel, Él es justo, su nombre es fiel y verdadero. Entonces Él no nos va a desamparar y debemos confiar en que está todo en control del Señor. Aunque haya una pandemia gigantesca, el Señor tiene el control, porque nosotros le hemos dado el control de nuestra vida, porque Él es nuestro Dios. Así es que creo que debemos llenarnos de más fe, llenarnos más del Señor, buscarle y estar tranquilos y confiados en Él, guardando obviamente todos los protocolos de sanidad y todas esas cosas. Pero para los que somos cristianos y en el momento de que estamos un poquito a lo mejor urgidos, ¿verdad? Porque no sé, puede haber un vecino, alguien que estuvimos en contacto o lo que sea, llevar eso a los pies del Señor. Sí, verdad. Martita. Bueno, igual les saludo a todas y a quienes nos escuchan también. Estaba pensando en lo que estaban comentando mis queridas amigas ahí, y es verdad lo que dice nuestra hermana Jessica sobre hacer la diferencia entre el cristiano y el no cristiano, porque si nos vemos, la gente del mundo hoy está preocupada, y podríamos decir con justa razón, porque es una reacción propia del ser humano. Yo me recordaba mientras escuchaba que antes, porque también no sé si es un modelo aprendido de las papás, de la familia, yo me preocupaba mucho. Era una persona que la pasaba mal, porque cuando uno quiere controlar todo, lo pasa mal. Entonces yo siempre en alguna situación, y como dice la palabra, preocupaciones, como anticiparse a lo que viene y verlo todo más difícil y más oscuro de lo que parece. Eso es como lo que me pasaba a mí. Entonces yo miraba a mi esposo y él súper tranquilo, súper calmado, y decía, oye, pero preocúpate, esta es una situación, preocúpate un poquito, como que estaba eso en mí, que tenía que demostrarlo de alguna forma. Y él me decía, no, porque yo hago lo que yo puedo hacer, y lo demás, como también lo decía mi hermana, lo dejo al Señor. Porque hay cosas que definitivamente nosotros no vamos a poder resolver. Y así yo lo fui aprendiendo y trayéndolo a mi vida. Porque aún con Cristo cuesta dejar las cosas en Cristo. Dice, entregarle nuestras cargas, entregarle nuestras preocupaciones. Entonces fue un trabajo, pero me fui dando cuenta, y sabes que después cuando comprendí que a veces me preocupaba y realmente la situación el Señor la arreglaba de alguna manera. Entonces todo ese tiempo que yo perdí preocupándome, enfermándome, qué sé yo, que a veces uno no duerme por esa preocupación, si hubiera confiado de un principio, porque decirlo es una cosa, porque lo sabemos, todos sabemos, confiamos en el Señor, pero en el momento en que vamos atravesando la situación y la preocupación, ahí hay que poner la fe en práctica, y eso es lo que cuesta. También. ¿Y tú, Claudita, qué piensas? Bueno, yo pienso que este tiempo ha sido de mucha preocupación y muchas veces el pueblo de Dios está muy, muy preocupado, sobre todo al principio, que no se sabía mucho de información sobre este tema de la pandemia, sobre todo por los adultos mayores. Yo, en mi caso, tengo a mis padres, los dos con problemas, un poco del corazón, y esa ha sido mi preocupación. Siempre se lo he puesto a los pies del Señor, pero mi preocupación es que ellos estén bien, estén tranquilos, muchas veces también viene la angustia, que no se puede ir a ver a uno de los seres queridos. ¿Qué pasa con esas cosas que uno está acostumbrada a hacer, de juntarse, de estar con la gente que uno quiere, ¿cierto? Y te preocupa saber cómo está, si tiene algo, si tiene que... la preocupación de que si tiene para comer, si han salido, si han podido ir a comprar algo. Esa es una preocupación grande, ¿cierto? Cuando el esposo viene de trabajar y uno no sabe qué pueda pasar,
¿cierto? Porque hay esposos que no pararon nunca de trabajar, hay personas que nunca pararon de trabajar, pero esas preocupaciones que, como nosotras como mujeres, hijas del Señor, se las debemos dejar a nuestro Padre Celestial, ¿cierto? ¿A quién más iremos? ¿A dónde vamos a ir si no es a Él? ¿Dónde más vamos a ir si no vamos a las plantas del Señor a entregarle todo lo que nosotros tenemos? Cada preocupación, cada angustia. Las que tenemos niños pequeños, a veces es una angustia ver muchas veces qué va a pasar con ellos, qué va a ser de este año. Toda esa preocupación a veces uno se las pregunta, pero la diferencia es que si esas preocupaciones van a tomar posición de mí, o si yo voy a preocuparme controladamente, ¿me entienden? O sea, como decir, sí, me preocupa esta situación, me preocupa esto, pero sé que no está en mis manos, no la puedo controlar, no puedo tener yo el control de estas cosas, pero se la entrego al Señor. Esa es como lo que pienso yo, o sea, mi preocupación, mis grandes preocupaciones se las dejo completamente a Dios. Sí, ahí Claudita tocó como un punto súper importante, porque el hecho de que nosotras seamos cristianas no significa de que en algún momento nosotros nos vamos a manifestar una preocupación. O sea, las preocupaciones de manera natural van a venir, van a llegar. El tema es cuando esa preocupación te saca del foco, cuando esa preocupación no te deja dormir, cuando viene y te roba el gozo, cuando te roba la paz, y cuando tú eso también se lo transmites a quienes están a tu alrededor, porque claro, nosotros ahora como hijos de Dios, como decía Martita, en el momento que todo está bien, es fácil aplicar la palabra de fe, de esperanza, pero cuando las circunstancias son adversas y cuando vemos que de verdad el escenario, a medida que vamos a ir caminando, tenemos más posibilidades de que se ponga más extremo o peor, en realidad estamos viendo que el Señor también, como hijos de Dios, está, por decirlo así, probando nuestra fe. Nuestra fe está siendo probada, y las preocupaciones de alguna u otra forma son una especie de temor en menor grado, y el temor es lo opuesto a la fe. Entonces nuestra fe es la que está siendo potenciada en este tiempo, y como hijos de Dios, como iglesia, tenemos que, por un lado, animarnos unos a otros en fe, fortalecernos en fe, animar a los que a lo mejor son más flacos, y nosotras mismas también, porque los momentos difíciles son los que sacan lo mejor y lo peor de uno como ser humano. Pero también tenemos muchos ojos de personas que no conocen al Señor, y que nosotros también tenemos que de alguna u otra manera reflejar al Cristo que nosotras servimos, ese Cristo que sabemos que va a tener el control más allá de cualquier circunstancia, el Dios que va a suplir todas nuestras necesidades. Entonces ahí tenemos un desafío como iglesia, y ahora me gustaría que nosotras pudiéramos generar como una conversación más abierta respecto a este tema, para que así podamos también ir comentando respecto a lo que ustedes han vivido en este tiempo, porque una cosa es lo que nosotros transmitimos, pero otra cosa es lo que nos ha tocado también vivir en este tiempo, de sostener, de animar nosotras mismas. De repente que vemos que los hermanos se están enfermando, otros están con problemas económicos, que nos llaman y nos dicen que están perdiendo el trabajo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros también lidiando con esto? Y aquí me gustaría hacerlo de manera más abierta, para que así podamos ir comentando. Y bueno, algo de lo que a mí por lo menos me han preguntado mucho, yo tengo muchas mamás en la iglesia de niños pequeños, y yo sé que eso ha sido en todo ámbito. O sea, dicen que la mayor búsqueda en internet es cómo entretener a los niños, porque ella me dice, yo no sé qué hacer, mi niño, le mandan tarea a las 8 conectada, y tiene otro de otra edad, y dice que ha sido todo una locura. Y a ella dice, pastora, de verdad este tiempo para mí ha sido estresante, me siento cansada. Lo que más las mujeres me han dicho, nos sentimos cansadas, y constantemente estarle orando, que pidan las fuerzas del Señor, que ideen de repente diferentes formas, y no sé, ahí cada mamá tiene que pedir la sabiduría al Señor, porque si para uno es difícil, imagínense los niños.
Y como decía Karen, la mamá transmite también ese ambiente agradable, ese ambiente de paz, y si ella está estresada y si está agobiada, los niños también lo sienten. Lo que yo comparto, que creo que para nuestra congregación ha sido como marcado en algunos casos, es primero que, bueno, gracias a Dios nuestra congregación de manera directa no ha sido tocada con algún fallecimiento, ha habido contagios, sí, pero ha habido familiares o conocidos de hermanos de nuestra congregación que han experimentado la partida de alguien querido. El tema es que en muchos casos eran personas que no conocieron al Señor. Entonces, esto bueno, nos lleva a meditar, porque todo esto que estamos leyendo nosotros acá, lo que leyó Karencita, tiene que ver con promesas para los hijos de Dios. Esto no es para el mundo incrédulo, para quienes no le han conocido. Entonces, pero también el Sermón del Monte es tan completo que también a nosotros nos puso una tremenda etiqueta de quiénes somos nosotros. Bueno, somos sal de la tierra y luz del mundo. Entonces, aquí viene una tremenda reflexión para cada una de nosotras, para nuestras iglesias, las actividades hacia dónde han sido conducidas. ¿Realmente hemos tenido una obra evangelizadora eficaz o nos hemos entretenido en las cuatro paredes? Porque ahora justamente se está viendo eso, o sea, familiares inconversos, amigos, abuelitas, que partieron, que fallecieron y no conocieron al Señor. Entonces, este tiempo de pandemia es para realizar muchas reflexiones y también repensar la conducción de nuestras iglesias. Estamos realmente basados o tomando lo que el corazón de Dios tiene para nosotras, el deseo que está plasmado en su palabra. Entonces, de verdad, queridas amigas, yo creo que cuando concluya esto, nosotros ya no somos las mismas, nuestras iglesias no debieran ser las mismas. Nosotros tenemos que meter todo, si lo tomara de una manera muy doméstica, a la juguera, y desordenarlo todo nuevamente y replantear nuestras actividades. Yo escuché una conversación, una reflexión de unos pastores y decía que hay tales movimientos cristianos, entre comillas, que en algún momento el Señor va a venir, se va a llevar a su iglesia y van a seguir movimientos cristianos, entre comillas, sin ser afectados, porque en realidad nunca el centro de ellos fue Cristo. Entonces, por eso digo, aquí hay un llamado a pensar sobre lo que ha sido nuestra obra evangelizadora personal y eclesiástica. Es verdad. Es verdad. Creo que esto también ha revelado en cierta manera la condición de la iglesia, porque el afán, la preocupación no siempre está ligado a cosas que nos faltan, como un trabajo, el dinero. A veces podemos estar preocupados como iglesia de que tenemos que crecer, de que tenemos que comprar sillas, de que tenemos que tener la mejor infraestructura, y todo eso genera preocupación. Entonces yo creo que en cierta manera este proceso de pandemia o nos ayuda a reflexionar y a examinar nuestros caminos y a decir, de verdad que con esto tengo que terminar esto de manera diferente, o seguimos en la misma línea, que yo creo que eso sería lo más lamentable. Creo que el Señor nos está dando una oportunidad que no debemos desaprovechar. Yo creo que como iglesia debemos sacar una lección de todo esto. Esto nos tiene que remecer en un poco la conciencia como iglesia. Muchas veces hemos dejado el evangelismo de lado, hemos dejado de evangelizar a los niños, que son tan importantes en la iglesia. A veces hay ministerios que no se preocupan de que los niños aprendan o cosas que evangelicen a sus propios padres. Se sabe que los niños son los mayores evangelistas de sus propios padres. Muchos niños de nuestra congregación han traído a sus papás
y a veces hemos como pueblo de Dios hemos solamente, nos abocamos solamente a, como decía Karen, infraestructura. A que algo esté más bonito, que algo sea mejor, que lo que es muy bueno, por supuesto, es muy bueno tener cosas buenas, pero también se nos ha olvidado muchas veces del crecimiento del cristiano. Yo me pregunto, ¿cómo van a volver muchos hermanos a la iglesia? ¿En qué condición? Si muchas veces ni siquiera ven los cultos que se hace su propia iglesia, ni siquiera están en su casa tranquilamente, pero no se ponen a ver la predicación del domingo del pastor. Muchas veces quizás hasta abren para que se sepa que está, pero abren el video, pero no lo ven. Tratando de engañar quizás a la congregación que sí lo vio, pero al Señor no se le puede engañar. Y yo me pregunto en qué condición van a volver esos hermanos. Aquí tenemos que tener cuidado como pueblo de Dios, de la condición en que yo estoy. Son tiempos peligrosos. Para mí son tiempos peligrosos en que la iglesia debe estar más junta, a pesar de que estamos separados. Pero la iglesia debe estar más en contacto entre los hermanos y también más en contacto con Dios, porque no sabemos cuándo vamos a volver a reunirnos como pueblo, no sabemos cuándo nos vamos a volver a ver con un montón de hermanos que están lejos y no sabemos en qué condición vamos a volver como iglesia, si van a dejar abrir los cultos, si van a hacer esto, no sabemos aún y debemos aferrarnos cada vez más al Señor. Y como decía Dina, tratar de que la iglesia vuelva cambiada, vuelva diferente, abocada a ganarse esa gente que no nos hemos ganado, por diferentes cosas, por la religiosidad, por nuestra forma de ser. Mucha gente no ha sido ganada al Señor por nosotros tener una estructura tan cuadrada muchas veces, y a esas personas yo creo que hay que abocarse ahora. Amén. Es verdad. Es verdad, y nosotros, Karencita partió este programa haciendo referencia a que nosotras somos pastoras, y nosotras tenemos gran responsabilidad en lo que acontezca en nuestras congregaciones. Muchas veces, y hay que tener tanto cuidado con esto, porque definir la diferencia entre un centro social y una iglesia que adora a Dios. Hay que tener es una línea tan finita, tan fina, por eso este es un buen tiempo, como decía Claudita, para repensar nuestro liderazgo. Nosotros vamos a tener que dar cuenta también. Sí. Ha sido un momento de reflexión y de verdad mirar nuestros caminos. Eso me gustó, me parece que Karen lo dijo. Y tenemos que replantearnos acerca de todo eso. Y me parece que Dina fue la que dijo de ese testimonio de alguien que se fue y era inconverso. Claro. O sea, ¿cómo queda esa familia diciendo, chuta, yo fui cristiano o soy cristiano y no le prediqué? Entonces nos queda esa enseñanza. Creo que todo esto ha venido a mejorar la iglesia. Así lo veo yo desde ese punto de vista, a mejorarla. Y bien, pues a sacar las ganas y a sacar todo el ímpetu para evangelizar y llamar a la gente y a no pensar, no, es que el Señor no me ha dicho, porque muchos tienen ese dicho en nuestras congregaciones, el Señor no me ha hablado, el Señor no me ha dicho, no me ha enviado. Y Él sí que nos ha enviado, nos ha dicho y nos ha redicho de que nosotros tenemos ese trabajo que hacer. Así que yo pienso que tenemos que volver mejorados. Cierto. Yo creo que hay un toque de nostalgia, no sé si ustedes lo han experimentado cuando toman contacto con los hermanos. Sí. Hay un toque de nostalgia y de personas que de verdad a veces te llaman la atención porque nunca fueron tan expresivos. No fueron personas tan comprometidas con el quehacer de la iglesia. Claro. Esas mismas personas hoy día tienen más nostalgia que nunca de volver.
Pero yo tengo un gran signo de interrogación. O sea, sería mi esperanza y el deseo de mi corazón de que este tiempo fuese para volver con más fuerza y comprometidos de verdad, y entendiendo cuál es nuestro único objetivo como pueblo cristiano. Pero tengo gran duda con este tiempo también de comodidad. Exacto. Así, todo muy cómodo, pero la experiencia nuestra, por ejemplo, tenemos estudios bíblicos de la misión hoy día, por ejemplo, a las 8, pero uno ve, monitorea y se da cuenta que no todas las personas, hay personas que necesitan mucho aprender de la palabra, no se conectan. Entonces, y están en su hogar, pueden tomar su cafecito, pueden estar en cama, o sea, no pueden pedir más comodidad que eso, pero aún con todo, no hay un compromiso, una responsabilidad personal de crecimiento. Por eso yo tengo esperanza, pero a la vez tengo mucha duda, ¿qué va a ser de las congregaciones a la hora de retornar a la vida normal, entre comillas? Claro. Bueno, ahí están nuestras preocupaciones, que era lo que estábamos hablando. Claro, las pastoras tenemos esa preocupación, ¿no?, de qué va a ser el futuro. Eso es un tema que nos ataca o nos toca directamente a nosotras. Pero volviendo, ¿no?, la palabra del Señor nos dice ahí en 1 Pedro 5:7, depositen en Él, en Dios, toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Tiene cuidado de nosotros. Es una cosa, es uno estar, ¿cierto?, mirando todo lo que pasa, pero también es estar confiando en este Dios que tenemos. Y como alguna lo decía, hay mucha gente, muchas personas detrás nuestro que están viendo cómo reaccionamos, cómo actuamos, cómo pasamos, porque nosotros podemos ser muy pastores, pero igual nos toca estar en cuarentena, igual nos toca seguir haciendo los programas dentro de lo que podemos. Yo siempre le digo, no sé, aquí todos salimos a movilizarnos y seguir, y tratando de seguir manteniendo la congregación unida, que es nuestra labor, dentro de todos los afanes, las preocupaciones del día a día. Tratar de que ellos no se desenfoquen, como dice también la palabra, mirando a Cristo, que se mantengan enfocados en Jesucristo, que es nuestro ejemplo de vida, nuestro modelo. También decir que la iglesia en general quedó con muchos proyectos hechos, ¿cierto? Habían cosas que teníamos para este tiempo. Nosotros este mes cumplimos 8 años como iglesia y todo eso quedó ahí. Todas las reuniones que tuvimos, cualquier cosa que podíamos haber tenido, preparaciones, cosas en la cabeza quedaron ahí. Y a veces eso como que uno dice, ¿cómo vamos a volver? Y no es por el hecho de hacer algo, sino que yo a veces lo veo en mi iglesia, en las hermanas de que yo tengo contacto, que añoran eso, sobre todo las más ancianas añoran eso, y eso a veces uno dice que lindo que añoren el estar con su gente, con sus hermanos, porque también ustedes saben que en la iglesia siempre hay los hermanos que son muy fervientes y quieren estar ahí, y hay otros hermanos que son los que se van primero, los que como que no importa que me despido. Siempre, yo creo que en todo lugar pasa eso, sí, ¿cierto? Pero qué rico que la congregación desee estar junta, desee más allá de estar en un acto litúrgico, desee estar con su hermano. Eso que ojalá que cuando volvamos pueda verse reflejado, ¿cierto? Pueda verse reflejado y que no volvamos a tomar las mismas prácticas de antes. Porque ahora podemos decir, no, mire, yo voy a hacer esto, otro, pero cuando volvamos a juntarnos y pase el tiempo, que podamos esas cosas que aprendimos ponerlas en práctica. Y no que se nos pase y digo, ya no me importa, si ya ahora está mi hermano todos los días, sigo teniendo las mismas prácticas de antes, me da lo mismo, no me interesa, sino que podamos ser mejores, porque es la preparación. Yo siempre he dicho que esto es el principio de lo que va a cumplirse, de cosas de la palabra que se empieza a cumplir. Si no pasamos esta etapa como cristianos, entonces cuando vengan cosas peores y más difíciles, ¿qué vamos a hacer como pueblo?
Eso es mi gran pregunta. Yo me pregunto muchas cosas, pero ¿qué vamos a hacer como pueblo si en este tiempo, desgraciadamente, uno quisiera hacer mucho más? Uno quisiera salir, ir a ayudar, estar. Muchas veces con niños pequeños no se puede, ¿cierto? Y como que uno quisiera más, pero no puede más, ¿cierto? Uno trata de ayudar aquí, trata de estar allá, trata de llamar, de estar acá, pero este tiempo de estar en casa te limita un poco. Pero yo doy gracias a Dios que también sacó cosas buenas del mundo cristiano. Como que sacó cosas buenas, gente que no tenía idea de computación tuvo que meterse a aprender. Como una pastora que yo conozco. Que nunca habían mandado un video, que nunca habían hecho nada, se atrevieron, hermanas que nunca habían predicado delante de una cámara, se tuvieron que atrever, y ha sido algo hermoso. También hay que destacar eso, yo destaco eso en mis hermanas que se han atrevido, más allá de que se arreglan, se hace, que les da vergüenza, que esas cosas, pero se atrevieron, y eso hay que destacarlo, ¿cierto? Sobre todo las más adultas que les cuesta un poco más. Pero eso, que si la iglesia vuelve como era antes de un acto, no sé, los domingos, a reunirnos como antes, que podamos aprender y no volver a las mismas prácticas. Amén. El Señor nos está llevando y nos está desafiando como hijas, como iglesia, a que de verdad podamos confiar en Él, podamos confiar más allá de cualquier circunstancia, porque los tiempos que se avecinan van a ser más difíciles. Es probable que lo que estamos viviendo ahora no va a tener ninguna comparación con lo que pueda venir más adelante, pero este tiempo es para fortalecernos en la fe, para edificar en la roca, que es Cristo, porque también aquí se ha visto dónde se ha construido, si se ha construido en la arena o se ha construido en la roca. Yo creo que como iglesia es eso lo que nosotras debemos instar, a preocuparnos más allá de que si vamos a concretar el calendario de la iglesia o vamos a cumplir los objetivos, las metas que teníamos como congregación, es que de verdad los hermanos puedan estar edificando en Cristo. Es que de verdad cada uno de nosotros anhele ser cada día más a la imagen del Señor, porque eso es lo que nos va a dar la garantía de que otros quieran también del Evangelio, que otros también quieran servir al Señor. Lamentablemente, por malos testimonios, por malos referentes, hay mucha gente que no quiere ni siquiera acercarse. Pero yo creo que este tiempo es un tiempo para de verdad reflejar a Cristo, ser esa luz que ilumine en medio de la oscuridad, ser esa sal que pueda ser lanzada sobre esta tierra que está tan insípida. Entonces creo que tenemos una misión muy importante y como hablábamos, el Señor nos está instando a que no nos preocupemos por las cosas terrenales, por las cosas que Él tiene cuidado, que de verdad podamos acudir a Él, porque la palabra también nos dice en Filipenses que dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces, Él igual nos está desafiando de alguna manera de confiar en Él, de descansar en Él, y si hay algo que necesitamos, ir a Él, a su presencia, plantearle todas aquellas cosas que necesitamos. Entonces el desafío es para nosotras primeramente porque hay muchos ojos puestos en nuestras vidas. Nosotros debemos ser ejemplos, no debemos ser perfectas, porque nadie es perfecto. Pero sí el Señor también pone una responsabilidad sobre nuestras vidas para poder guiar a otros. Entonces hay una gran tarea. Nuestra fe está siendo probada. En el versículo 30 de lo que leías tú, Karencita, y bueno, el Señor hace una referencia de cómo Él viste las hierbas del campo, pero al final termina diciendo, exhortando la falta de fe, Entonces, todas sabemos que sin fe es imposible agradar al Señor. Así es que hay que hacer una revisión también de nuestra fe, que muchas veces fluctúa y se pone a prueba justamente en tiempos de crisis como ahora. Alguien dijo por ahí, alguna de ustedes, no recuerdo cuál, pero manifestar una postura positiva, firme,
como mujeres cristianas en tiempo en donde todo está bien, es fácil. Pero justamente el desafío está la paz, tener la paz y la fe cuando hay tormenta. Cuando hay tormenta. Ahí yo creo que es el gran desafío del pueblo cristiano. Y está de manera muy, muy didáctica planteada en esa parábola cuando Jesús dormía, estaban todos desesperados. Nuestra búsqueda es ser como Jesús. Y si Él duerme y está tranquilo ante la adversidad, la tempestad, eso es lo que tenemos que perseguir. Sí. Jessica, ¿tú quisieras compartir algún pensamiento de lo que estamos? Sí, en Filipenses 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Dice, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces vemos que aquí quien está hablando es Pablo y está diciendo regocíjense, y él escribió esta carta desde la cárcel. Entonces vemos que una persona que está confiada en el Señor, como han dicho todas, uno puede estar preocupado, puede tener muchos quehaceres, pero dice, por nada estéis afanosos, y que tus peticiones, las cosas que a ti que te están incomodando, que te están preocupando, entrégaselas al Señor, eso está diciendo. Y dice, no estés afanoso, entreguen sus oraciones al Señor, y la paz del Señor, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Entonces yo creo que tiene mucho que ver también qué estamos pensando, porque muchas veces podemos estudiar la Biblia, dejamos el momento de estudiar la Biblia, y si no dominamos nuestros pensamientos y abrimos también nuestra mente a que entren pensamientos que no son de bien sino de mal, porque más abajo dicen qué es lo que tenemos que pensar, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo buen nombre, dice, en esto pensad, o sea, nuestros pensamientos deben llenarse de lo que viene del Señor. Entonces muchas veces la batalla la hemos perdido porque nuestros pensamientos son los que nosotros hemos dejado que se vayan para cualquier parte y no los hemos dominado. Nuestros pensamientos también tienen que estar rendidos al Señor, y nosotros debemos dominar lo que pensamos, porque a veces no ha pasado nada, pero en nuestra mente ya pasó todo, y esa batalla se libera acá. Entonces si nosotros pensamos en que el Señor va a estar con nosotros, o nos detenemos un momento a ver qué estamos pensando, o por qué estoy pensando esto, no, este pensamiento no viene del Señor, yo lo desecho, porque la Biblia dice esto, y uno empieza a dominar sus pensamientos y a llenarlos del Señor. Creo que también es una clave para que los cristianos estemos más confiados, más gozosos, que la paz del Señor venga sobre nosotros, que es lo que dice el texto, porque a veces perdemos antes de empezar, o todavía no pasa nada y ya perdimos. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, claro. Y ahí es la los pensamientos. Cierto, así que yo creo que también mucho pasa por ahí. A veces podemos, no sé, tener música cristiana, o las hermanas que van a escuchar después esto, a lo mejor tienen su momento devocional, pero después que termina eso, o cuando escuchan una noticia, le dan rienda suelta a sus pensamientos sin dominarlos, sin llevarlos al Señor, están finalmente en una guerra constante. Entonces también debemos entregar nuestros pensamientos al Señor y descansar de verdad en el Señor, aferrarnos a su palabra y a lo que Él ha sido con nosotros. Yo creo que todos los que llevamos un tiempo de cristianos sabemos y hemos probado al Señor, y Él es bueno, Él es fiel. Y cuando nosotros pensábamos que estábamos perdidos o que ya no iba a pasar nada con respecto a cualquier situación, el Señor siempre tiene una mejor idea y tiene una mejor respuesta, o nos cambia la perspectiva, porque Él es bueno y Él quiere el bien para nosotros. Entonces nosotros debemos dominar nuestros pensamientos. Finalmente todo converge en la fe. La fe, en nuestra fe. ¿Cuán sólida es? Claro. Es verdad.
Es verdad, y una de las cosas que mencionaba Jessica que considero súper importante para que las hermanas que van a estar escuchando lo tengan en cuenta, porque a veces las personas piensan que las cosas vienen y tú no tienes alternativa para poder lidiar con eso. Es como que me preocupé y no supe qué hacer. Y en realidad nosotras sí tenemos la opción de poder evadir esa preocupación, porque como decíamos y conversábamos delante, los pensamientos van a venir, pero nosotras tenemos la palabra para poder limpiar nuestra mente. Claro, limpiar nuestra mente. Hay una frase, no sé si la han escuchado, que dice, en vez de preocuparse, hay que ocuparse. Sí. Y ocuparse en las cosas del Señor. Sobre todo. Claro, entonces hay un accionar de nosotras, accionar de nosotras de que afirmadas en la palabra, afirmadas en el Señor, nosotras vamos a poder llevar esos pensamientos fuera de nuestra vida con la palabra del Señor, con la oración y con la guía del Espíritu Santo también. Por eso necesitamos fortalecernos en el Señor. Pero fíjate que el Señor aquí, de todos los versículos que se leyeron al comienzo, Él nos entrega claramente la fórmula. Claro. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué promete Él? Todas estas cosas serán añadidas. O sea, todas las cosas que son causa de preocupación para nosotros, Él, a causa de que nosotros nos disponemos a servirle, a involucrarnos en Él, a darle el lugar que le corresponde, la prioridad ante muchas otras cosas, Él dice, bueno, haz lo que yo te estoy pidiendo y yo me encargo del resto. Así es que, ¿verdad? La parte al final es muy claro. La parte al final, en Mateo 6:34 también dice, por lo tanto, como que cierra toda la idea anterior, y algo que a mí me ha servido mucho en los momentos de angustia y de tristeza, este texto que a veces uno lo pasa, y dice, no se angustien por el mañana, porque finalmente las preocupaciones y el afán viene porque nos anticipamos al afán, al día de mañana vivimos anticipados. Entonces dice, el cual tendrá sus propios afanes, cada día tiene ya sus problemas, como para que nosotros nos andemos anticipando con problemas que hoy no están, si en el fondo es eso, están en nuestra mente y en el aire, pero no están. Martita, y esto a mí personalmente me confronta, porque yo soy muy planificada. Entonces, cuesta muchas cosas, las cosas que van a ser, o que son de preocupación y que tienen que ver con el mañana, yo creo que a todas nos pasa, porque de alguna manera al ejercer hasta en las cosas domésticas, nadie puede no pensar en el mañana. Claro. El tema es que le demos la justa dimensión, con la convicción personal de que el Señor tiene cuidado de nosotras. Sí. ¿Y cuántas cosas no planificamos anticipadamente, que no está mal, y después son rotundo fracaso? Este año ¿cuántos tenemos planes y vamos ahí? Se cambió todo. Como dice, de hecho, cuando comenzó el estallido social en nuestro país, nosotros estábamos con las gestiones muy avanzadas de la compra de un sitio junto a nuestra iglesia, presentados los papeles al banco, los hermanos que el Señor tocó sus corazones para poder conformar el pie, para comprar ese sitio, estaba todo armado. Y de repente, todo quedó en nada. Entonces, los planes del Señor son diferentes a los nuestros. Así es. Sí, es importante entender eso de que de verdad el Señor nunca va a pensar como nosotros. O sea, nosotras somos tan limitadas, no vamos a tener nunca ese alcance que Dios tiene, porque Él es el que tiene el panorama completo. Nosotros tenemos una visión muy limitada de las cosas que están sucediendo. Entonces que el Señor igual nos dé gracia para enfrentar estas situaciones, para salir aprobadas en esto, y que de esto de verdad como iglesia podamos crecer, podamos avanzar y podamos agradar el corazón del Señor. Amén. Claro, yo creo también que... Sí, sigue Claudita. Yo creo también que como mujeres, cada mujer es diferente. Y tú, Karen, tú lo sabes, que has estudiado de las emociones, de este tema tan importante. Cada mujer es diferente y abordamos las preocupaciones de diferentes maneras. Hay temperamentos que son más fríos para enfrentar ciertas situaciones y actúan en el momento justo. Y dices, wow,
cómo lo hizo, cómo mantuvo la calma. Y hay otras que son más sensibles. Pero yo creo que como mujeres, al final somos todas iguales, mujeres con sentimiento, que en algún momento nos quebramos. Yo creo que ninguna de aquí no se ha quebrado al saber que alguna persona está mal. Yo hace 2 semanas tuvimos 2 hermanas en el hospital, la misma semana. Sé que yo me quebré delante de mi esposo, llorando por eso, pero sabiendo que el Señor tenía todo el control, pero también tenemos el derecho de decir, ¿sabes qué? Yo me quebré, yo lloré porque yo quiero a esta gente, porque amo a esta gente. El otro día murió la mamá de una hermana también conocida de acá, también. Y yo creo que las emociones, estamos como con las emociones ahí, como ahí. Al límite. Pero, claro, pero teníamos que tratar de, como decía Karen, ¿qué estamos escuchando? ¿De qué nos estamos alimentando? Si nos estamos alimentando solo de los números de muertos que hay, y nos estamos preocupando y sobrepreocupando, y que me va a pasar esto, y que esto otro, entonces va a llegar el miedo. ¿Y qué va a empezar? Los ataques de pánico, y van a empezar las angustias, y van a empezar las cosas exageradas para cuidarse. O sea, ¿de qué nos estamos alimentando? Lo que hemos hablado aquí es que nuestra confianza debe estar en el Señor, pero también podemos darnos ese permiso como mujeres de decir, ¿sabes qué? Esto me duele, esto me supera, Señor, pero te lo entrego a ti, ¿cierto? Cuando tenemos hermanas que nos dicen, ¿sabes que tuve un ataque de pánico anoche porque esta cosa me supera? ¿Qué más que decirles, hermana? Esto es decirle, esto entreguémoselo al Señor, Él tiene el control, tiene todas esas cosas, ¿cierto? Decirle a las hermanas que Dios esta pandemia no le pilló, ¡ay! No sabía, por si acaso, no le pilló desprevenido. A Dios este asunto no le pilla como a nosotras, que nos pilló así como, ¿cierto? Como, a Dios no le pilló así, a Dios... el Dios se mantiene firme, se mantiene siendo todopoderoso, Él sigue siendo sublime, Él sigue siendo excelso, Él sigue siendo todopoderoso, grande, fuerte, todo lo que nosotros sabemos, Él sigue siéndolo. Él no ha cambiado, porque hay muertos por esta cosa, Él no ha cambiado y no va a cambiar nunca. Esa debe ser nuestra convicción, de que el Señor sigue siendo ese Dios grande y fuerte, no el Diosito, no el niñito Dios, no el pequeñito que a veces lo queremos poner, sino que es Dios grande, fuerte en batalla, y Él nos va a sacar en victoria de todo esto. Amén. Es verdad. Y hacer esa diferencia, porque tenemos que también transmitir a las hermanas que nosotras sí sentimos, que sí nos afectamos, pero ¿cuál es la diferencia que tenemos que marcar? Es que una cosa es entristecernos por las circunstancias, pero otra cosa es dejar que esos pensamientos o esas emociones tomen control de nuestras vidas, porque nosotras debemos ser gobernadas por el Espíritu Santo. Él es el que debe dirigirnos, y eso no nos limita a entristecernos, eso no nos limita a que si estamos viviendo circunstancias tristes nos vamos a entristecer, porque el Señor igual nos da el espacio para eso, y que podamos nosotros derramarnos delante de Él. El tema es cuando comenzamos a caminar en base a eso, cuando ese temor nos domina, cuando ese temor inicial se transforma en un agobio, en una crisis de pánico, que ahí ya vemos que eso no está en el corazón del Señor. Entonces ahí es donde tenemos que pedirle ayuda al Señor, es donde tenemos que también dirigir a las hermanas a confiar, porque también el Señor nos habla del dominio propio. Debemos nosotros también que guardarnos de que no hayan cosas que sean mayores a la guía del Espíritu sobre nuestras vidas. Y podríamos así seguir hablando muchas cosas, porque el tema da para poder replantear cosas personales, cosas de la iglesia, cosas del momento, pero creo que es un tiempo bonito que el Señor también nos ha dado de poder compartir, de poder transmitir de alguna manera lo que pensamos, lo que vemos. Me gustaría finalizar mi parte diciendo de que podemos ser un poco distintas en temperamento, una a las otras, nuestras hermanas también de las congregaciones,
pero la palabra es una y es aplicable en todas Claro, y nos va a resultar. Sí. Eso. Amén. verdad, más absoluta. Importante, importante. Si quisieran ustedes compartir algo como para cerrar la conversación. A mí me gustaría decir algo, hablaron del evangelismo y todo, y de verdad nosotros justamente hemos estado reenfocando en este tiempo donde hay tanta necesidad y tanta desesperanza y necesidad no solamente de llevar algo para la comida, ¿verdad? O una necesidad física, económica, sino que de esperanza, de fe. Y yo creo que cuando uno fija su mirada, su corazón en ayudar a otro, que es una de las cosas que el Señor también nos dijo, el Señor nos dijo que amáramos al prójimo como a nosotros, y si nosotros estamos tan pendientes y no estamos tan cuidando tanto, con esa misma gana, ¿cierto? Debemos pensar en otro, y cuando uno ayuda a otro, ya su mirada no está centrada en uno mismo, en mi familia, en mi bien, en qué me va a suceder, sino que tu corazón es como que se ensanchara, ¿verdad? Y ya tus pensamientos no están solo en ti. Y yo creo que parte del evangelismo, ese evangelismo que a lo mejor muchos tienen distintos pensamientos del evangelismo, pero en este tiempo yo creo que hay muchas puertas abiertas que antes de la pandemia no, porque las personas están más sensibles, están más necesitadas, y si tenemos el corazón, ¿cierto?, de llamar, a veces solamente una llamada, no es ir a un lado o ir a un hospital, sino que es afectar a lo que nosotros podemos. No sé, la señora donde uno va a comprar el pan, una vecina a lo mejor que no puede salir, ir y decirle, vecina, voy a ir a comprar, ahora voy saliendo al supermercado, necesita algo, y mostrar el amor a los que no conocen al Señor nos ayuda a salir también un poquito de nosotros mismos y volcar de ese amor del Señor en otro. A veces es más efectivo predicar haciendo cosas que hablando. Así que yo creo que es muy bueno recalcar el evangelismo en este tiempo, porque es una oportunidad. Si lo vemos como una oportunidad, la iglesia debiera en este tiempo aprovechar esa tierra en donde puede haber, hay semillas, como dice la parábola del sembrador, hay distintos tipos de tierra, pero hay tierras buenas, hay tierras que están fértiles. Sí. Así que yo creo que debemos como pastora quedarnos con eso, de seguir avanzando en el evangelismo, en ayudar a otro, en mostrar el amor del Señor. Bien. Sí, estamos en un tiempo donde hay que lanzar la semilla. Sí. ¿Qué más quisiera? Bueno, finalmente yo quiero decir de que a pesar de cualquier circunstancia, no me cabe duda, y yo creo que ustedes me acompañan en esto, de que Dios ha sido bueno. Sí, amén. Ha sido bueno, Él continúa, porque Él es inalterable. Él, a pesar de que pasen los siglos, Él permanece fiel, y los que fallamos, que somos fluctuantes, somos nosotros. Así es que yo quiero solamente agradecer al Señor por este tiempo, que el Señor nos fortalezca, que nos revitalice, nos dé si fuese necesario, una visión fresca de cómo Él quiere que continuemos transitando por el camino de la verdad, y simplemente decirle al Señor de que vamos a seguir experimentando ansiedades, preocupaciones, pero Él sabe que le tenemos. Así que nuestra fe sea fortalecida en este tiempo, muy fortalecida. No dejemos de escudriñar la palabra, no dejemos de estar en comunión con Él. Y eso. Así que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Amén. Bueno, yo remarcar lo que leímos, alguna de nosotras leyó ahí en Filipenses, que dice: no se inquieten por nada,
más bien, y a veces nos dedicamos más tiempo a inquietarnos y no a hacer lo que la palabra nos dice, sino que en toda ocasión, en todo momento, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios y denle gracias. Cuando a veces vienen igual personas así angustiadas, desesperadas, yo digo, bueno, oro al Señor, y ahí me quedan mirando, ¿verdad que había que orar? No sé, entonces digo, no, empezamos como de atrás. No, lo primero es orar y en toda ocasión, dice acá, con ruego, con súplica al Señor y darle gracias también. Nosotros en este tiempo, a los hermanos, es verdad, muchas peticiones, que está un tío, un hermano enfermo, una familia y todos ahí, pero yo digo, denle gracias también al Señor cuando se recuperan, cuando Él da la respuesta, y darle gracias porque, como decía alguien, Dios es bueno, Él nos cuida, Él nos ha guardado y lo seguirá haciendo. Y ahí está nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Amén. Amén. Bueno, yo me despido diciendo que, como decía Anita, la palabra es para todos. No cambia la palabra, ahí tenemos toda nuestra guía. En los proverbios uno puede ver, ¿cierto? Que ojalá actuemos como mujeres sabias y no como mujeres necias, y que Dios nos ayude cada día a fortalecer nuestra fe en Él, ¿cierto? Amén. Que el Señor nos ayude a cada una de las mujeres, de ustedes, mis pastoras queridas, también como las hermanas que van a estar mirando esto, que nos ayude el Señor, que no nos soltemos nunca de su mano, jamás, porque ¿a dónde vamos a ir? Y solo Él tiene palabra de vida eterna para nosotros que llenan nuestra alma y nuestro corazón. Amén. Así que ha sido un grato momento, un hermoso momento poder compartir este tema tan hermoso y tan contingente. Amén. Sí, ha sido un bonito tiempo y damos gracias al Señor porque podemos tener también estas herramientas para poder conversar. O sea, no hay límite para poder compartir la palabra, no hay límite para expresar lo que hemos estado viviendo, y no hay límite tampoco para poder animar a otras. Y damos gracias al Señor por esta herramienta y que el Señor nos dé la gracia para que podamos sacar lo mejor de este tiempo, que el Señor nos dé la gracia para ser más como Él, y que de verdad esta palabra que hoy día compartimos se pueda hacer vida en nosotras, que podamos confiar con todo nuestro corazón, que podamos creer en Él, que Él tiene el control de todas las cosas, que Él tiene cuidado de nosotras, que Él se va a preocupar de nuestra despensa, de nuestro vestir, de nuestro techo, y lo va a hacer así con todos sus hijos, y animar a las hermanas que nos puedan estar escuchando de que busquen al Señor con todo su corazón, que el Señor es el único que va a poder traer paz en ese corazón cuando está alborotado, cuando está preocupado. Él es el único que va a poder traer esa paz, como dice la palabra, que excede todo entendimiento, porque hasta nosotras mismas quedamos así como impresionadas de cómo un hijo de Dios, viviendo situaciones tan adversas, el Señor puede traer paz, esa paz que nadie puede comprender. Y se me venía una frase de una canción en portugués que decía que todo el trabajo de lo que sucede a nuestro alrededor es del Señor, y nuestro trabajo es descansar en Él. Así que el trabajo de nosotros como hijos de Dios en este tiempo es descansar en el Señor. Es un desafío porque a veces nosotros como ser humano nos gusta tener la mano metida en todo, pero el Señor hoy nos está diciendo, aquietados, que yo soy Dios. Así que damos gracias por este momento, y Marta, ¿tú nos podrías despedir con una oración para cerrar este tiempo de conversación? Sí. Amén. Amén. Amado Padre Eterno, en esta hora, Señor, le queremos dar gracias porque usted, Señor, usa todos los medios, se ha valido de todos estos medios de comunicación para llevar su nombre en alto. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas que está escuchando, que esta palabra pueda obrar en sus corazones. Confiamos en que la palabra de Dios es viva y eficaz.
y nos sirve a todos, a los que creemos, y hay gente que tampoco tal vez no conoce al Señor, pero las palabras son vida para su vida, Señor, y en esta hora yo te pido que estas palabras queden grabadas en nuestro corazón y sean dando fruto, que podamos, como decía nuestra hermana Karen, descansar en ti. Este tiempo es de estar quietos y conocer tu obrar, tu mover, porque usted se vale de todos los medios para exaltar su nombre. Gracias por lo que nos ha tocado hacer. Gracias por todo esto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. 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 Que el Señor las bendiga a todas y que el Señor bendiga a todas las hermanas que están viendo esta conversación, y nos vemos para una próxima oportunidad si el Señor así lo quiere. Así que, Amén. chao. 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 Chao.